Buenos días, hermanos. Buen día. Les pido por favor que iniciemos. Nos pongamos de pie para orar y iniciar con amor este culto dominical que es para la gloria de nuestro Señor. Amado Cristo, te alabamos porque el amor del Padre está en nosotros. Gracias, Señor, por tu salvación. Gracias por el perdón de todos nuestros pecados. Gracias, Señor, por la intimidad que tenemos contigo a través de tu Hijo, a través de tu Espíritu, Señor. Hoy tu iglesia, Señor, palabra abundante, se reúne para gloria y honra tuya, Señor. Pon en nosotros, Señor, un sentir espiritual, que seamos dominados por tu Espíritu, Señor, para que nuestra alabanza, nuestra oración, Señor, nuestro entendimiento de la palabra, Señor, sea conforme a tu voluntad y no conforme, Señor, a nuestra voluntad. Te alabamos y bendecimos en esta mañana porque eres el Rey de Reyes, Señor de Señores. Ese Rey que reina y vive desde los cielos y que pronto volverá. Gracias, Señor, porque has redimido a tu iglesia, Señor, y a través de tu Espíritu nos congregas en esta mañana. Gracias por la vida de nuestros hermanos que están en internet. Gracias incluso por la vida, Señor, de hermanos que están pasando por situaciones difíciles como esta enfermedad, Señor. Pero también gracias por la vida de mis hermanos que están aquí, Señor, que fortalecidos por ti están aquí fielmente, Señor. Guárdanos, Señor, líbranos de todo mal. Te lo pedimos en tu nombre y para tu gloria, Señor. Oramos, Señor, por el crecimiento espiritual de esta iglesia. Oramos, Señor, para que podamos consagrarnos aún más a ti, ser más obedientes, más sencillos, más humildes, tener un amor, Señor, más grande por ti y un amor, Señor, más grande por nuestros amados hermanos. Que podamos cumplir tu palabra, Señor. Que podamos ver, Señor, pronto tu regreso, porque necesitamos ver ya tu gloria, Señor, plena en esta tierra. Cristo vuelve ya, vuelve, Señor. Ven por tu iglesia, Dios. Pero en el ínter, Señor, si es hoy, si es mañana, lo que queremos, Señor, es vivir hoy y mañana en santidad. Queremos, Señor, que nuestro corazón esté guardado para ti, Señor. Gracias te damos. Y oramos, Señor, por necesidades específicas de esta iglesia, dándote, Señor, gloria, honra, porque tú has contestado conforme a tu voluntad, Señor. Y lo que tú digas, Señor, está bien para nosotros. Queremos orar por Gerardo, por su salud, Señor. Queremos orar, Señor, porque tú le des, Señor, gozo en medio de la adversidad. Aún le des más certeza y más fe, Señor. Oramos por Gerardo, Señor, por cosas espirituales, Señor. Más allá de cosas terrenales como la salud. Queremos orar, Señor, para que gracia sobre gracia esté en su corazón. Queremos orar, Señor, para que esta prueba, Señor, sea de edificación, Señor. Sea para que madure su corazón. Sea para que sea un hombre más íntegro delante de ti. Sea un hombre más fiel, Señor, a ti, en su matrimonio, en su familia, en sus pensamientos, Señor. Gracias porque tú has sustentado a nuestro amado hermano, Señor. Oramos, Señor, por su familia, para que lo sigas fortaleciendo en medio de esta prueba tan difícil, Señor, esta prueba de salud tan difícil que están viviendo, Señor. Pero tú eres bueno, Dios, y tú no mandas pruebas para destruirnos, Señor, sino para hacernos madurar. Y por eso, Señor, nos gozamos en toda prueba, teniendo un sumo gozo, Señor, sabiendo que la prueba, Señor, produce paciencia. Señor, a todos los que estamos, Señor, en carga, en situaciones difíciles, no te queremos pedir, Señor, que nos quites la prueba, que nos quites la carga, Señor, eso sería inmaduro. Porque, Señor, toda prueba, Señor, que tú mandas, Señor, tiene un propósito perfecto. Queremos pedirte, Señor, que nos des hombros más fuertes para soportar las pruebas. Llegar hasta el punto donde tú quieres, Señor, perfeccionarnos. Llegar hasta ese punto, Señor, donde tú, Señor, estás perfeccionando nuestro corazón. Danos, Señor, paciencia ante las pruebas, que podamos soportar sabiendo que tú estás puliendo nuestro carácter, Dios. Oramos, Señor, y te damos gracias,
Señor, por la vida de Jaime y de Luzma, Señor. Gracias porque Jaime, a pesar de esta enfermedad del COVID, Señor, él ha salido adelante, Señor, y lo han dado de alta. Gracias, Dios, porque tú has, Señor, conservado su corazón, su vida, has conservado la vida de su nieta, Señor. Le has dado a Luzma, Señor, esa templanza espiritual para hacer apoyo, Señor, incondicional a su esposo, aún en medio de esta adversidad, Señor. Gracias, Señor, porque tú estás trabajando en el carácter de ellos, así como estás trabajando en el carácter de cada uno de nosotros, Señor. Gracias, Señor, por la vida de nuestro hermano Rodrigo, Señor. Te pedimos que lo sigas fortaleciendo y te damos gracias porque a pesar de que también se enfermó de esta situación, Señor, Él está con bien. Él tiene salvación y vida eterna y eso es el gozo, Señor, de su corazón. Esa es la certeza de su alma, Señor. Esa, Señor, es su fortaleza. Cristo, eres la fortaleza de Él y eres la fortaleza de nosotros, Dios. Te damos gracias, porque todo esto, Señor, si no fuera por tu palabra que habita en nuestros corazones, todo este ámbito social, esta situación que está pasando, Señor, sería una locura. Sería, Señor, para correr, Señor, sería para estar desesperados, Señor, sin esperanza. Sin embargo, Señor, tu Espíritu mora en nosotros. Tenemos tu palabra, Señor, y estamos apercibidos de todo esto, Señor. No nos sorprende esta situación porque tu palabra lo advierte. Pero también, Señor, tu palabra nos da certeza de que pronto pasarán todas estas cosas. Que vendrá el reino perfecto, el Rey perfecto, y establecerá su reino en esta tierra, y todo este mal, Señor, será erradicado de raíz, será arrancado, será quemado, Señor. Y se restaurará, Señor, la santidad del reino perfecto, tu reino, Señor. Gracias te damos, porque podemos confiar en ti y en tu palabra. Gracias por la vida de mis hermanos que ya están aquí, y gracias por la vida de nuestros hermanos que están, Señor, enlazados por internet, y por la vida de nuestros hermanos que vienen en camino. Tráelos con prontitud, con libertad y con seguridad, Señor. Te lo pedimos todo esto en el nombre de Cristo. Amén. Amados hermanos, les pido que abran su Biblia para preparar nuestro corazón en alabanza y leamos el salmo más largo de los 150 salmos del Salterio, el Salmo 119. Y este salmo, hermanos, habla de algo fundamental en la vida del creyente, algo fundamental en el reino, que es la excelencia de la ley de Dios, la excelencia de la palabra de Dios. Bienaventurados, Salmo 119, versículo 1. Bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan, pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. Tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. Ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. Entonces no sería yo avergonzado cuando atendiese a todos tus mandamientos. Te alabaré con rectitud de corazón cuando aprendiere tus justos juicios. Tus estatutos guardaré, no me dejes enteramente. Te amamos, Señor. Tu palabra es verdad y necesitamos conocerla, Señor, para gloria y honra tuya. Amén. Alabemos al Señor. Necesitamos conocerte más, buscamos agradarte. Santifícanos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Perfecta y entera es, y
ayuda suficiente, alumbra nuestro caminar. Tu palabra es la verdad. Enséñanos a obedecer tu voz, renueva nuestra mente y corazón para vivir en tus propósitos con tu palabra, oh Dios. Tu palabra es verdad, Señor. Te alabamos, Dios. Infalible y poderosa, penetra el duro corazón, sobre todo prevalecerá. Tu palabra es la verdad. Enséñanos, enséñanos a obedecer tu voz, renueva nuestra mente y corazón para vivir en tus propósitos con tu palabra, oh Dios, y caminar en integridad y todo tiempo hacer tu voluntad, al conocerte cada día más con tu palabra, oh Dios. Hermosa es tu palabra, Señor. Bienaventurados son los que guardan tus caminos, los que andan conforme a tu ley. Cielo y tierra desvanecerá, tu palabra permanecerá. Cielo y tierra desvanecerá, tu palabra permanecerá. Enséñanos a obedecer tu voz, renueva nuestra mente y corazón a vivir en tus propósitos con tu palabra, oh Dios, y caminar en integridad, en todo tiempo hacer tu voluntad, al conocerte cada día más por tu palabra, oh Dios. Que tu palabra more en nuestros corazones y dicte nuestras conciencias para vivir para ti, Señor, para vivir para ti. Y cuando tu palabra está, Señor, en todos nosotros, cuando tu palabra reina, Señor, y es nuestro rumbo, Señor, nuestro camino, nuestra lumbrera, Señor, en nuestro camino, todos estamos en el mismo espíritu, en el espíritu de tu palabra, Señor. Te alabamos, Señor. Te alabamos. En una sola voz, en un mismo corazón, Señor. A ti te cantamos. En una sola voz, en un mismo corazón, te adoramos, te adoramos. En una sola voz, en un mismo corazón, te adoramos, te adoramos. En una sola voz, en un mismo corazón, te adoramos, te adoramos. En una sola voz,
Jehová es mi rey y nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú, mi rey, mi pastor, estás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me guiarán todos los días de mi vida. Y en la casa de Jehová moraré por las gordías. Aleluya al Señor. Aleluya al Señor. Aleluya. Aleluya al Rey. Aleluya al Rey. Aleluya al Rey. Reinas con poder. Aleluya. Aleluya al Rey. Aleluya al Rey. Aleluya al Rey. Reinas con poder. Reinas con poder. Reinas con poder. Al que vive y reina por los siglos de los siglos. Te alabamos, Señor. Somos tus siervos, somos tus hijos, somos tu pueblo, somos tu iglesia. Por eso te pedimos, Señor, que en tu infinita gracia y poder, Señor, nos hables el día de hoy. Que el Rey hable en esta casa, que el Rey hable a su pueblo para que su pueblo escuche y viva lo que el Rey pide y demanda. Te alabamos, Señor, abre nuestro entendimiento, que no seamos oidores solamente, sino hacedores de tu voluntad. Transforma, Señor, renueva nuestra mente, Señor, nuestros pensamientos, que todo concepto sea conforme a tu palabra, que sea Dios, Señor, veraz y todo hombre mentiroso, que tú hables la verdad y que la mentira del mundo, Señor, y de los pensamientos humanos sean ahogados, Señor, por la semilla de verdad que tú sembrarás en nuestros corazones en esta mañana. Señor, queremos dar fruto para tu gloria. En el nombre de Cristo lo pedimos y te damos gracias, Señor. Amén. Qué bendición verlos, hermanos. Por la gracia del Señor aquí estamos y seguimos. Hasta donde el Señor nos permita estaremos, para gloria y honra suya. Amén. Bien, hermanos, pues sigamos con la predicación de Mateo. Vamos ya a la recta final, pero no por ser la recta final deja de ser exquisita, hermanos. Es la palabra de Dios y pedimos que, como lo hicimos en la oración, que el Señor siembre su semilla para que podamos vivir la verdad de su palabra. Mateo 22, 23. La pregunta sobre la resurrección. Mateo 22, 23. En aquel día vinieron a él los saduceos, que dicen que no hay resurrección, y le preguntaron, diciendo: Maestro, Moisés dijo, si alguno muriere sin hijos,
Su hermano se casará con su mujer y le levantará descendencia a su hermano. Hubo pues entre nosotros 7 hermanos. El primero se casó y murió, y no teniendo descendencia dejó su mujer a su hermano. De la misma manera también el segundo y el tercero hasta el séptimo. Y después de todos murió también la mujer. En la resurrección, pues, ¿de cuál de los 7 será ella mujer, ya que todos la tuvieron? Entonces respondiendo Jesús les dijo: erráis, ignorando la Escritura y el poder de Dios. Porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. Pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que os fue dicho por Dios cuando dijo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Oyendo esto, la gente se admiraba de su doctrina. Amén. Quizá uno de los temas y de las preguntas más trascendentales o que se ha hecho la humanidad es que si hay vida después de la muerte. Y no solamente es una pregunta trascendental, sino también controversial. Y a través de los tiempos, a través de las culturas, ha habido mucho debate acerca de esto, de este tema. Si hay realmente resurrección después de la muerte, si hay algo más después de la muerte. Y esta es la pregunta, básicamente, que le están haciendo este grupo de hombres, los saduceos. Por hoy tenemos la dicha, hermanos, de que a través de este pasaje, nuestro Señor Jesucristo enseñará acerca de la resurrección. Lo veremos a través de 5 encabezados. El primero, el contexto del versículo 23 al 24. El segundo, la pregunta tramposa al maestro, del versículo 25 al 28. Después, el dictamen del maestro en el versículo 29. El cuarto, la enseñanza del maestro del versículo 30 al 32. Y la admiración al maestro en el versículo 33. Pon tus ojos en el versículo 23. Aquel día vinieron a él los saduceos. ¿Qué día es? Es el día miércoles de la pasión. Está el Señor a punto, ya está a días, a pocas horas, hermanos, de ser crucificado. Mas, sin embargo, el Señor Jesucristo decidió que en esa semana, el miércoles, se pondría en el atrio del templo, en los patios del templo, a predicar con pasión la verdad del reino. Esto no les gustó a los encargados del templo, porque ellos decían que los únicos que podían predicar las verdades del reino en el templo eran ellos, las autoridades del templo, los escribas, los fariseos, los saduceos. Se encelaron. Porque era obvio, hermanos, se le empezó a acumular la gente. Al final de este pasaje vemos que muchos se admiraban de su doctrina. Eran multitudes los que estaban escuchando las enseñanzas de ese buen maestro, de ese maestro descendido del cielo. Muchos estaban admirando la doctrina verdadera, predicada por el Dios verdadero en el atrio de los gentiles, en el templo de los judíos. En aquel día vinieron a él los saduceos, que dicen que no hay resurrección, y le preguntaron. Nos hemos dado cuenta, hermanos, que se han acercado muchos del grupo del Sanedrín, de esa corte que legislaba no solamente las cosas religiosas, sino también la vida de los judíos e incluso las cosas políticas. Sanedrín quiere decir sentados juntos, y estos hombres se sentaban juntos, pero para pelear, hermanos. Era una secta, era un grupo totalmente dividido. Estos 71 ancianos no tenían comunión entre ellos, pero ahora, con tal de derrocar al rey, con tal de destruir al Señor Jesucristo, se unen, hacen coalición para poder destruir al Señor Jesucristo. Vimos que llegaron los fariseos y cuestionaron la autoridad de Jesús, pero el Señor los confrontó y a través de 3 parábolas les hizo ver la realidad de quién es Él y la realidad de la dureza del corazón de estos fariseos. Después, hermanos, llegó otra secta,
los herodianos, los que no eran religiosos, sino eran políticos. Eran gente puesta por el gobierno romano, eran hombres que les interesaban más las cosas políticas, sociales, económicas que las religiosas. Y estos hombres, hermanos, llegaron también a tentar al Señor Jesucristo. Sin embargo, hermanos, con una respuesta magistral en Mateo 22, 21 los deja calladitos. Dad pues al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Entonces, hermanos, primero se acerca el ala de ultraderecha, después se acerca el ala de ultraizquierda de esa Sanedrín, pero ahora se acercan un grupo que no es muy popular llamado los saduceos. Estos hombres, hermanos, era el ala liberal. Ellos creían en Dios, pero no creían en todo de Dios. Ellos creían en Dios como mucha gente dice, yo creo en Dios, pero no creo que esto sea Dios y no creo que esto pueda hacerlo Dios. Tenían una percepción muy corta bajo sus razonamientos. Era el ala religiosa liberal. Estos hombres eran minoría, era un grupo muy pequeño, pero muy poderoso dentro del templo y por ende en la sociedad judía. José ben Caifás, el sumo sacerdote, era saduceo. Los saduceos se encontraban en la cúpula de la sociedad de Israel. Si hubiera existido Facebook, hermano, en aquel tiempo hubieran sido los más populares los saduceos. Estaban en el top de seguidores. Ellos apoyaban el Imperio Romano. Pues ellos habían recibido muchos favores, muchos beneficios económicos, de poder, de dominio de parte de Roma. El centro de su poder giraba alrededor del templo. Ellos eran poderosos dentro del templo. Pero cuando el templo fue destruido en el 70 después de Cristo, ellos perdieron todo dominio al grado que en el momento de que desapareció el templo en el 70 después de Cristo, desaparecieron los saduceos. No se sabe hoy quiénes son los saduceos. Estos hombres eran aristócratas, comerciantes adinerados, eran arrogantes y duros con sus adversarios, menospreciaban a los pobres, eran duros y crueles con la clase necesitada de Israel. Ellos creían que Dios manifestaba su genuina bendición por medio de la riqueza. Ellos decían, tienes dinero, entonces Dios te ama. No tienes dinero, entonces Dios no te ama. Ellos creían, hermanos, que las bendiciones de Dios se reflejaban solamente por las cuestiones económicas. Ese era el pensamiento de los saduceos. Un rico era bendecido por Dios, un pobre era maldito por Dios. Fíjate qué locura. Ahora, solo reconocían 5 libros de la Biblia: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, la Torá, el Pentateuco, los libros históricos, los primeros 3 libros de Moisés, solamente eran los que ellos reconocían. Todo lo demás del Antiguo Testamento ellos decían no es revelado por Dios, no es divino y no es considerable. Solamente la ley de Moisés, el Pentateuco, la Torá, es lo que nosotros creemos. Solo reconocían que Dios había hablado a través de la ley de Moisés. No creían en los profetas, no creían en los otros libros del Antiguo Testamento. Ellos creían supuestamente que el Pentateuco no enseñaba la doctrina de la resurrección. Cuando leían esos 5 libros de la Biblia no encontraban ninguna evidencia de la resurrección. Entonces, como no hay resurrección y en el Pentateuco no se habla de la resurrección, entonces no creemos en la resurrección. Ellos tenían esa posición. Obviamente antibíblica y anticristiana, porque la Biblia enseña que habrá resurrección y hay resurrección. La Biblia, hermanos, como dato interesante, no registra la conversión de ningún saduceo, de ninguno, pero sí registra la conversión de fariseos como Pablo, que predicó acerca de la resurrección, 1 Corintios 15. No creían en ángeles, no creían en los espíritus, no creían en demonios, negaban todo ámbito de lo sobrenatural de Dios. Yo no sé, cuando leían el pasaje de que Dios abrió las aguas para que el pueblo pasara, yo creo que ellos no creían eso.
No creían en los milagros, no creían en ningún ámbito espiritual de Dios. Simple y sencillamente creían que el Pentateuco era la manifestación de la ley de Dios. Es la ley de Dios, pero Dios no es sobrenatural. Obviamente eso es totalmente falso. Y como no creían en lo sobrenatural, no creían en lo sobrenatural de la resurrección del alma. Hay un pasaje muy singular en Hechos 23:7 que te pido que lo busques. Pero Lucas, el médico historiador, narra un acontecimiento de Pablo cuando fue juzgado en el concilio o en el Sanedrín y nos describe un poco del pensamiento de estos hombres. Hechos 23:7. Hechos 23:7. Cuando dijo esto, se produjo disensión entre los fariseos y los saduceos. ¿Quién dijo esto? Pablo dijo que él apoyaba la idea de la resurrección. Y cuando dijo esto, se produjo disensión, una pelea en el Sanedrín entre fariseos que creían que sí había resurrección y saduceos que no creían en la resurrección. Porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel, ni espíritu. Pero los fariseos afirman estas cosas. Los fariseos en esa doctrina bíblica estaban en lo correcto, pero los saduceos no creían ni en ángeles, ni en resurrección, ni en espíritus. Ahora ve esto. Y hubo un gran vocerío, un griterío. Se armó la remabaramba dentro del Sanedrín por lo que dijo Pablo. Y levantándose los escribas de la parte de los fariseos, contendían diciendo: ningún mal hallamos en este hombre, que si un espíritu le ha hablado y un ángel, no resistamos a Dios. Él dijo la verdad. Estos hombres negaban, los saduceos, la enseñanza de la misma palabra de Dios. Incluso negaban la venida de un Mesías. No esperaban la venida del Mesías, mientras que todos los judíos esperaban la venida del Mesías, porque la palabra de Dios lo prometía. Y por ello, por estas posiciones doctrinales, tenían contienda fuerte. No creían prácticamente nada de lo sobrenatural que muestra la Biblia. Si regresas al texto que estamos estudiando, dice: en aquel día vinieron a él los saduceos, que dicen que no hay resurrección, y le preguntaron. En la narrativa entonces de Mateo menciona que estos hombres dicen, fíjate, en aquel día vinieron a él los saduceos, que dicen, pues dicen ellos, pero eso no es lo que dice la palabra de Dios. Ellos dicen que no hay resurrección, ellos, pero la palabra de Dios afirma que hay resurrección de muertos, que después de la muerte, en el segundo instantáneo después de la muerte, todo ser humano continuará viviendo. Si hay resurrección, pero ellos dicen que no. Hermanos, esto es una llamada de atención, porque muchos dicen algo, pero hay que corroborar lo que dice la Biblia. Y si esos dicen lo que dice la Biblia, entonces abrimos nuestros oídos, nuestros ojos, y me estoy señalando acá, ¿verdad? Qué bárbaro. Abrimos nuestros oídos, hermanos, y recibimos eso. Pero si alguien dice algo que no es conforme a la Biblia, no lo aceptamos. En aquel día estos hombres, los saduceos, que dicen que no hay resurrección, le preguntaron. Y aquí, hermanos, viene el segundo encabezado, la pregunta tramposa al maestro. Ve el versículo 24. Desde el 24, diciendo maestro. O sea, maestro de la verdad. Si nosotros vemos la expresión, hermanos, es realmente un maestro elevado, un maestro verdadero, un maestro de maestros. Y vaya que no le estaban diciendo, hermanos, estaban diciendo una mentira. Era la realidad. Jesucristo es el maestro de maestros, el rabí de los rabíes. Jesucristo es Dios. En Él habita toda la sabiduría de Dios. El que quiera saber acerca de las cosas del reino, de las cosas espirituales, de las verdades, hermanos, de la vida, Jesucristo siempre tiene una respuesta. Se acercaron diciendo maestro. Pero esta expresión era hipócrita, porque en su corazón no lo creían. Eran hipócritas. Estos hombres no tenían ni respeto
por Jesús ni por la Biblia. ¿Te das cuenta? No, las otras partes de la Biblia no sirven. Y tú, Jesús, simple y sencillamente eres un maestro. Déjame decirte una cosa, hermano. El que cree que Dios es Dios, debe de creer que su palabra es su palabra. El que crea que Dios es Dios, debe de creer que su palabra es su palabra. Y el que tenga un alto concepto de Dios, como dice John MacArthur, debe de tener un alto concepto de su palabra. Pero aquel que dice, yo creo en Dios y no cree en su palabra, no cree en Dios. Porque su palabra es Él, es su carácter. Estos hombres no tenían ni respeto por Jesús ni por la palabra de Dios. Lo único que querían era tenderle una trampa al Señor. Pero sin embargo debemos de considerar algo valioso en esta hipocresía. La pregunta es buena. ¿Habrá resurrección de muertos? Pero lo que querían, hermanos, no era escuchar al maestro decir la verdad, sino simple y sencillamente ponerlo en una posición de riesgo. Porque si él decía, no hay resurrección de muertos, se metía con pleito con los fariseos. Se metía en pleito con prácticamente todo el pueblo y se metería con un problema directamente con el Padre, porque el Padre dijo en su palabra que hay resurrección de muertos. Pero estos hombres querían encender la ira de los fariseos. Por favor, regrese a Hechos 23:10. ¿Qué querían estos hombres? ¿Qué querían provocar? Si Jesús dice no hay resurrección de muertos, entonces se arma la gorda, como dicen por ahí. Hechos 23:10. Pablo llega al concilio, llega al Sanedrín y dice, yo creo en la resurrección de los muertos. Y empieza la discusión entre fariseos y saduceos. Y la discusión y el griterío pasaron de discusión a los gritos y después pasaron a los golpes. Ve esto, y habiendo grande disensión, no chiquita, una mega bronca dentro del Sanedrín, el tribuno, teniendo temor de que Pablo fuese, ¿qué? Despedazado. Nada más porque dijo que creía la resurrección de los muertos, lo iban a despedazar. Y hermano, busqué en el griego la palabra, ¿y qué crees que quiere decir eso? Despedazarlo, destruirlo. Matarlo, nada más por creer que va a haber resurrección de muertos. Entonces, hermanos, los saduceos querían tenderle una trampa a Jesús para hacer ¿qué? Despedazado, para que se armara como siempre el pleito, la bronca entre ellos e irse contra Jesús y matarlo. Pero se les olvida, hermanos, que el mismo Señor Jesucristo eligió cómo iba a ser su muerte. 3 veces lo dijo, sería en un madero y resucitaría al tercer día, no despedazado en el Sanedrín. Estos hombres entonces de una forma hipócrita querían elogiar a Jesús. Oye, qué elogio. Esta es una mega pregunta, es algo sumamente importante que solamente un excelente rabino puede contestar. Jesús, tú eres un gran maestro y te vamos a preguntar algo sumamente trascendental y polémico. ¿Habrá resurrección de muertos? Jesús obviamente no cayó, hermanos, en su trampa. ¿Quién le puede tender una trampa al Señor? Nadie. Ahora, si te fijas, ellos se refieren directamente a la enseñanza de Moisés. Ve, versículo 24. Diciendo, maestro, Moisés dijo, lo demás nos vale. No nos importa lo que dijo Isaías, no nos importa lo que dice Oseas, no nos importa lo que dijo el rey David de los Salmos. Todos ellos citando la resurrección, no. Para nosotros solamente la Torá, los 5 libros de Moisés son importantes. Maestro, Moisés dijo. Ahora ellos citan, hermanos, algo muy extraño. Pero es una ley, hermanos, marcada en el Antiguo Testamento del levirato. Levir, en latín quiere decir cuñado, casarse con el cuñado. Era una ley. Aquí ya están poniendo atención, ¿verdad? Qué bárbaro. Cuando una mujer enviudaba,
y este hombre no le hubiera dejado hijo, había la libertad por parte de la Biblia de que el hermano siguiente, el hermano soltero de este hermano que falleció, se pudiera casar con su cuñada para que pudiera darle hijo y este hijo recibiera la herencia de su hermano. Esto no era una obligación, pero era bueno. ¿Por qué? Porque a fin de cuentas el hermano decía, ¿cómo otro se va a quedar con la herencia de mi hermano? Mejor yo me caso con ella, le doy hijo y mi hijo se quede con la herencia de mi hermano. ¿No? La ley del levirato. Esto lo encuentras en Deuteronomio 25, 5, 6. Cuando un hermano habitare junto y muriera alguno de ellos y no tuviera hijo, la mujer del muerto no se casará fuera con otro extraño. Su cuñado se llegará a ella y le tomará por su mujer y hará con ella parentesco. Y el primogénito que ella diere a luz sucederá en el nombre de su hermano muerto, para que el nombre de éste no sea borrado de Israel. Esa ley, hermanos, es la que citan estos hombres en el versículo 24 de Mateo 22, 24, diciendo, maestro, Moisés dijo, ¿por qué? Porque está en Deuteronomio, en la ley de Moisés, y Moisés dijo esto: si alguno muriere sin hijos, su hermano se casará con su mujer y levantará descendencia a su hermano. A pesar de que este pasaje es cierto en el Antiguo Testamento, ellos lo tomaban simple y sencillamente como un trampolín para hacer una pregunta burlona, porque no creían en la resurrección. Y fíjate cómo preguntan, versículo 24, diciendo, maestro, Moisés dijo, si alguno muriere sin hijos, su hermano se casará con su mujer y levantará descendencia a su hermano. Hubo pues entre nosotros 7 hermanos. O sea, entre nosotros, ¿qué quiere decir? Que muy probablemente fue real. Increíblemente, hermano, fue real. 7 hermanos solteros. 7 hermanos, el primero se casó y murió. Y no teniendo descendencia dejó a su mujer a su hermano. De la misma manera también el segundo y el tercero. O sea, se murieron todos los que se casaron con esta mujer. ¿Quién quiere casarse con ella? Una mujer muy peligrosa, ¿no? Como viuda negra, ¿no? Casarse con ella era para muerte, no para vida, ¿no? Pero estos hombres dicen que había entre nosotros, o sea, probablemente lo hubo. De la misma manera también el segundo, el tercero hasta el séptimo. Y después todos murieron, también la mujer. Esto, hermanos, es tremendo porque que se dé el caso de tener 7 hermanos, varones, solteros, que se pusieran a casar. Ahora, imagínate el tiempo que pasó, yo creo que no fue largo, casi se casaba y pum, vale, y pum, vale, y pum, vale, y hasta el final se muere el último y se muere la esposa. Esto está increíble. Mujer peligrosa, ¿quién la hallará, no? Ninguno de estos hombres pudo darle un hijo a esta viuda. E incluso no duraron mucho, pues estos matrimonios fueron cortos. Esta historia, pues no sabemos si fue verdadera, pero es absurda. Porque plantea, hermanos, una situación muy difícil de darse, pero sin embargo, dentro de eso hay una muy buena pregunta. Versículo 28. En la resurrección, fíjate, no creían en la resurrección y le preguntan a Jesús como si existiera. O sea, por favor, quiero que te imagines el tono burlón. En la resurrección, en la resurrección, en la resurrección. Hello, en la resurrección. Qué risa me da. Ay, Jesús, en la resurrección. Pues, ¿de cuál de estos 7 será ella mujer, ya que todos la tuvieron? O sea, en el cielo, en la gloria, si hubiera una vida después de la muerte,
¿Quién es el esposo legítimo de esta mujer cuando los 7 hermanos fueron y la tuvieron? ¿Quién es su esposo? O sea, le están preguntando, ¿en realidad de resurrección? ¿Cuál entonces de estos 7 hermanos es esposo de esta mujer? Hermanos, nosotros tenemos la bendición de tener la revelación de Dios escrita completamente, 66 libros de la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis. Y cualquiera, hermano, sabe que en el momento de que, bueno, si has leído primero a los Corintios 7:39, si una mujer se le muere el marido, en ese momento deja de ser su marido y queda con libertad de casarse con quien quiera, con tal de que sea con un cristiano, si es cristiana. Entonces, hermanos, pues ¿cuál es el dilema, no? Ya se le murieron todos, pues ninguno es su marido. Pero sin embargo, hermanos, los saduceos no tenían todavía primero a los Corintios 7:39. Estos hombres están planteando la posibilidad de que una mujer tenga muchos hombres en el cielo. Algo que le llaman poliandria. Que una mujer se case con muchos maridos. Cosa rara, pero existe. Muy popular en algunos lugares y en algunas culturas que un hombre se case con muchas mujeres, con más de 2. Pero aquí están planteando el hecho de que una mujer tenga muchos maridos y que eso sea permitido en el cielo. En Creta, la isla de Creta, es el lugar donde Tito fue a predicar el evangelio y estableció iglesias. Se acostumbraba a que una mujer se casara y tuviera muchos maridos, la poliandria. La intención de estos hombres no era cuestionar si era lícita la poliandria, que una mujer tuviera muchos maridos, sino que conforme a la palabra de Dios, ¿hay o no hay resurrección? O sea, fíjate hasta dónde llegaron en su especulación. Hermanos, le preguntan a Jesús si hay resurrección. Hermanos, la respuesta de Jesús fue sí. Siempre sí. El Señor Jesucristo creía en la resurrección y Él experimentó la resurrección. Mateo 16:21. El Señor dijo esto. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. 3 veces dijo, moriré, pero resucitaré al tercer día. Incluso los escribas y fariseos incrédulos le pedían señal milagrosa a nuestro Señor Jesucristo. Haz un milagro mesiánico para que podamos creer en ti. Y Jesús decidió, hermanos, ya no hacer milagros, porque vieron milagros y no creyeron. Y el último milagro que iban a ver de parte de Jesús era la señal de Jonás, que él resucitaría al tercer día. Mateo 12:39. Respondió y les dijo, la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra, muerto 3 días y 3 noches, pero al tercer día resucitará. Hermanos, la resurrección es una doctrina pilar de la vida cristiana, de la fe cristiana. Cristo resucitó y juntamente con Él, todos los que estamos en Él, resucitaremos. No veremos la muerte segunda. No la veremos. Jesús mismo dijo que Él es la resurrección y la vida. El que cree en Él vivirá. Escucha, el que cree en Cristo resucitará para vida. El que no cree en Cristo resucitará para muerte. Juan 11:23, le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Es fundamental, hermanos. Hermanos, imagínate la construcción de la fe cristiana con pilares
como la fe, como la obra de Cristo. Una de ellas es la resurrección. Quitas ese pilar de esa construcción maravillosa de la fe cristiana y se cae la fe cristiana. No tendría motivo, hermanos, el ser cristiano si no hubiera resurrección. No tendría ningún motivo. El apóstol Pablo lo entendió muy bien. Él dijo que si Cristo no hubiera resucitado, seríamos los cristianos, escucha esto, los más dignos de lástima. ¿Qué? ¿Ustedes creen en un Dios que murió y no resucitó y que prometió que iba a resucitar y resulta que se quedó en la tumba? Por favor, qué fe tan tonta. Todas las religiones tienen un líder que se murió y ahí quedó. Pero el cristianismo, hermano, tiene un líder, una cabeza, un esposo que murió por nuestros pecados, pero resucitó, venciendo a la muerte al tercer día. Hermano, hermana, si Cristo no hubiera resucitado, ¿qué hacemos aquí? Vámonos a un antro, vamos a chupar, vamos a hacer lo que se nos pegue la gana. ¿Por qué? Porque después de la muerte ya no hay nada. ¿A quién le das cuentas? A nadie. Después de la muerte ya no hay nada. Naces, mueres y se acaba todo. Pero no es así, hermanos. Después de la muerte, cuando tú abras los ojos, hermano y amigo, y hago la diferencia, hermano, tú después de la muerte vas a abrir los ojos en una vida espiritual eterna con Cristo, pero te vas a encontrar delante de Cristo como juez de tu vida. Y tú, aunque no creas en lo que estoy diciendo, después de que mueras vas a abrir tus ojos un segundo después, una milésima de segundo, no lo sé, pero los vas a ver y vas a estar de frente del mismo juez, pero no para vida, sino para condenación. Todo ser humano, hermanos, va a tener vida eterna. Unos en la gloria y otros en el infierno, dependiendo de la relación que se tenga con Cristo. En la resurrección, pues, ¿de cuál de los 7 será ella mujer, ya que todos tuvieron marido? Muchos piensan, hermanos, que después de la muerte ya no hay nada. Ahí se acabó. Te mueres, deja de existir. Totalmente falso. Eso no enseña la palabra de Dios. Que la muerte es el fin de la existencia humana. Así era la mentalidad de los saduceos y hoy hay mucha mentalidad saducea entre la gente. El apóstol Pablo dice que si la existencia de los seres humanos se termina con la muerte, entonces no tiene caso la moral, no tiene caso la ética, vive como quieras, no tiene caso la justicia, o sea, ¿quién te va a juzgar? ¿Dios? No existe. Y no vas a llegar a ningún lado, cuando te mueras ahí se acabó. Ahora sí que mira, llénate los cachetes de todo lo que puedas en esta vida. Vive como quieras, viaja, come, bebe. Una vez, hermano, un pariente que yo espero en el Señor que tenga misericordia de él, mi abuelo materno, que no está en Cristo, que tiene un pensamiento saduceo. Yo espero que esté oyendo a mi abuelo, que lo dudo mucho. Me dijo, hijo, tenía 15 años, hermano. Hijo, tú tienes que vivir en esta vida lo que tú quieras. Fuma, drógate, bebe, todo, acuéstate con hombres, vive todo. Ajá. A fin de cuentas, te mueres y ahí queda. Pensamiento saduceo. Y muchos piensan así. Una vida, solamente hay una. Y vívela aquí al extremo. Vívela al extremo. Viaja, haz esto y lo otro, porque una vida solamente hay una. Pensamiento saduceo. Pensamiento saduceo. Por eso, en 1 Corintios 15:32, Pablo dice esto.
Si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿qué me aprovecha? Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, porque mañana morimos. Total, vive a tus anchas. Ahora sí que lo bailado, ¿quién te lo quita? Si te das cuenta, el pensamiento de los saduceos todavía, aunque es antiguo, sigue siendo vigente. Venimos de la nada y vamos a la nada. Vive la experiencia, muchas experiencias, viaja, das todo esto y vaya que hay muchas cosas buenas en la vida que tenemos que hacer, pero no todo lo que tenemos que hacer va a ser en esta vida. Tenemos otra vida, hermanos, mucho mejor y más plena. Si no hubiera resurrección, esta forma de ver la vida sería, hermanos, correcta, la de los saduceos. Si no hay resurrección, pues entonces vivamos como se pueda. Mas sin embargo, hermanos, tenlo por seguro, creas o no creas, cuando tú mueras, no va a quedar ahí, sino que el Señor, su poder, te va a resucitar. Y dependiendo de tu fe en esta tierra, si confiaste en Cristo o no, será tu destino final. Pero ahí no acabará todo. Muchos creen, hermanos, que en el infierno la gente, el alma es aniquilada, aniquilismo o algo así se llama. Pero hermanos, ni siquiera en el infierno un alma y un cuerpo va a ser aniquilado. Va a ser perpetuado por la eternidad y ahí será el lloro y el crujir de dientes por los siglos de los siglos. Pero los que estemos en gloria con el Señor será nuestro gozo eterno con Él. Existe la vida después de la muerte y la verdadera vida, déjame decirte, es la de allá. Esta, hermanos, es una preparación, es una enseñanza y es una graduación para pasar realmente, hermanos, a la plenitud. Tercer encabezado, el dictamen del maestro, versículo 29. Ahora Jesús, nuestro Señor, como maestro, les dice que su doctrina está mal. Soy maestro de maestros, ok, les voy a contestar. Lo que piensan ustedes acerca de que no hay resurrección está totalmente mal, es erróneo, es una falsa doctrina. Ellos le preguntan al redactor de la Biblia, ellos le preguntan a Dios, pues Dios les dice, el Dios hecho hombre, están equivocados. Versículo 29, entonces respondiendo Jesús les dijo, erráis, ignorando las Escrituras y el poder de Dios. O sea, dos cosas están mal. Ignoran la Biblia. Y como ignoran la Biblia, ignoran el poder de Dios que tiene Dios para dar vida después de la muerte. Como no leen la Biblia, no respetan la Biblia, ignoran que Dios tiene poder para dar vida a una persona muerta. Están mal. Están mal. Porque son ignorantes de las Escrituras. Y como son ignorantes de las Escrituras, ignoran el poder de Dios. La fuente de todo es la Biblia, hermanos. Es la Biblia. El hombre que considera la Biblia en su vida, lo sabe todo. El hombre que tiene la Biblia en su corazón y vive la Biblia es una persona sabia. Es una persona, hermano, que tiene discernimiento. Es una persona que realmente va a vivir una vida efectiva en esta tierra. El que conoce la Biblia y vive la Biblia es una persona, hermano, entendida para la vida. No hay mejor persona para vivir en esta tierra, hermanos, que uno que conozca la Biblia y la viva. Y estos hombres no entienden nada de la vida, no entienden nada de la muerte y no entienden nada de la resurrección porque ignoran la palabra de Dios. Por eso, hermanos, Jesucristo les dice, ustedes son un rotundo y verdadero fracaso. Estos hombres se sabían la Torá y Jesucristo les está diciendo, no se la saben. Se saben de memoria la Biblia, pero no saben las doctrinas de la Biblia. Porque la resurrección, hermanos, es una doctrina de la Biblia.
¿Cuántos cristianos se saben la Biblia y tienen citas memorizadas, hermano? Hasta me sorprende. Y hasta los niñitos los meten a las escuelas bíblicas y se saben de memoria, cosa que yo no puedo. Los 66 libros de la Biblia. Se los saben de memoria y se los recitan. Y hay gente que se recita el Salmo 23, pero así de corrido, hermano, de corrido. Pero les pregunta uno, ¿habrá resurrección? ¿Qué es eso? ¿En dónde viene? En la misma Biblia que te sabes de memoria. Esos son los saduceos. Se sabían de memoria la ley, la recitaban y toda la cosa, pero hermanos, no sabían las doctrinas y mucho menos vivía la doctrina. Mucho menos. Estos hombres sabían de memoria la Torá. La estudiaban en el templo, hermanos, todos los días, pero no la entendían. Y al no entender las Escrituras, no entendían el poder de Dios. Y no habían visto en las Escrituras que Dios es todopoderoso. Dios es todopoderoso. Es por medio de su palabra que nosotros podemos conocer los atributos de Dios. Y es por medio de la Biblia que nos damos cuenta de sus atributos perfectos, como su todopoderío. Dios es todopoderoso, hermanos. Es cierto, hermanos, que los cielos cuentan la gloria de Dios. Tú ves los cielos, hermano, como lo dijo en el Salmo 19:1 el rey David. Los cielos cuentan tu gloria, cuentan tu poder. ¿Quién hizo todo eso? ¿Quién hizo las estrellas? ¿Quién hizo la luna? ¿Quién hizo el sol? Solamente un ser todopoderoso pudo haber hecho eso. Pero hermanos, el poder de Dios se ve, hermanos, bien especificado a través de la palabra. Cuando tú lees la Biblia, descubres al Dios todopoderoso. Hermanos, estos hombres habían leído Génesis 1. Habían leído que Dios había hecho todo, hermanos, la tierra de ex nihilo, sin nada, de la nada. De la nada Dios creó en 6 días naturales todo, hermanos, todo lo creó en 6 días. En 6 yom, en hebreo día, en 6 días. Dios hizo todo en 6 días, hermano. Si Dios dio vida, creando de nada la vida, ¿no podría resucitar a un muerto? Por eso Jesús les está diciendo, ustedes ya leyeron Génesis. Vieron el poder de Dios que creó todo en 6 días. Y ustedes cuestionan que si Dios podrá resucitar a un muerto cuando Dios es el dador de la vida. Dios es el que decide la vida y Dios es el que decide la muerte. Ustedes ignoran la Biblia e ignoran el poder de Dios. Eso está cuestionado también por nuestro Señor Jesucristo. Por aquellos que sufren afán y ansiedad, por aquellos que dicen no tengo trabajo y mañana ¿qué voy a hacer? Y el COVID ahorita, ¿y si regresa? ¿Y si me cierran el negocio otra vez? ¿Y si esto? ¿Y si el otro? ¿Y si quién sabe qué? ¿Y qué vamos a comer mañana? ¿Y quién sabe qué tanto? Y Jesús dice, si Dios hizo a los pájaros, les dio la vida y les da de comer, ¿no creerás que si Dios te dio el cuerpo, también lo vestirá? ¿No creerás que si Dios te dio el cuerpo, no te dará comida para sustentar tu cuerpo? Hombre de poca fe. Si crees que Dios creó la vida, ¿no podrá dar vida el Señor después de la muerte? Hombre de poca fe. La respuesta es, para los que leemos la Biblia, claro que sí. Hay vida después de la muerte. Pero desafortunadamente, hermanos, hay gente que se forma su cosmovisión en base a filosofías humanas, percepciones propias, y vive la vida conforme a lo que creen. Y el apóstol Santiago, en Santiago 3:15, dice que aquellos que rigen su vida bajo sus criterios humanos, esa vida está legislada
por pensamientos terrenales, animales y diabólicos. Terrenales porque no pueden ver más allá de la realidad. Animales porque simple y sencillamente están registrados bajo sus experiencias humanas, almáticas. Y diabólicos porque no son conforme a Dios. Y así hay muchas personas. Vive ahorita, vive hoy, porque vida hay solamente una. Ese pensamiento es animal, terrenal y diabólico. Hermanos, cuando una persona no considera la Biblia en su vida, va a vivir una vida incompleta, frustrada. Cuando una persona desecha la palabra de Dios como la verdad de su vida, por más que arme los rompecabezas, nunca lo va a poder terminar porque le falta la pieza principal, la palabra de Dios. Si tú desechas la palabra de Dios, tu vida va a ser un rompecabezas incompleto y vas a estar frustrado. Nada te va a salir bien, ni matrimonio, ni familia, ni trabajo, nada te va a salir bien por desechar la palabra de Dios. Un hombre llamado C. L. Lewis, escritor de las Crónicas de Narnia, dijo esto muy interesante. Creo en el cristianismo como creo que el sol sale por la mañana, no solo porque lo veo, sino porque a través de él lo veo todo. Creo en el cristianismo como veo el sol que sale por la mañana, no solo porque lo veo, sino porque a través de él lo veo todo. Creo en la Biblia porque la Biblia está, pero creo más en ella porque a través de ella lo veo todo, todo. No necesito morir para darme cuenta que voy a vivir después de la muerte. Yo lo creo porque lo dice la palabra. Lo creo porque el poder de Dios levantó a Cristo entre los muertos y resucitó por el poder de Dios y para la gloria de Dios al tercer día. Como Jesús prometió que sería levantado, el poder de Dios lo levantó. Jesús dijo la palabra y Dios puso el poder para que se cumpliera. Y Pablo dice en 1 Corintios 15, el que crea en él, al que esté muerto, vivirá. Bueno, parafraseé lo que dijo Jesús cuando resucitó a Lázaro, pero prácticamente fue lo mismo que dijo Pablo en 1 Corintios 5. Es necesario, hermanos, creer en la palabra de Dios, pues es evidente que es su palabra y leerla lo que nos da la claridad para la vida. Cuando yo hablo con hermanos que tienen el matrimonio hecho pedazos, lo único que me da evidencia es que no han leído la Biblia. Y si la han leído como saduceos, nada más para escoger lo que les conviene. ¿Sí has visto esos? Que dicen, esto no, esto sí, esto no, esto sí. O crees todo o no crees nada. Si dices que una parte de la Biblia no la crees, entonces no crees absolutamente nada de la Biblia. O crees todo o no crees nada. La Biblia, hermanos, es íntegra y no la podemos seccionar. ¿Esto es error? ¿Esto es verdadero? No, o crees todo o no crees nada. Por eso David dijo en el Salmo 36:9, porque contigo está el manantial de la vida. Señor, tú eres el manantial de la vida. En tu luz, tú eres el que da la vida. Veremos la luz, la realidad de cómo se debe de vivir la vida. En tu luz veremos la luz. En tu luz tenemos vida y en tu luz conocemos cómo tenemos que vivir esa vida. Todo lo que necesitamos, hermanos, para una vida plena es la palabra de Dios y obedecerla. Muchos hermanos, muchos cristianos tienen una Biblia, pero no la leen, no escudriñan. Y cuando un cristiano, hermanos, no lee la Biblia
y no deja que sea renovado su pensamiento a través de la palabra de Dios, empieza a tener pensamientos humanistas. Ayúdate que yo te ayudaré, porque lo dice la Biblia, y tú le preguntas ¿en qué parte de la Biblia? Pues ahí está, y la aclaración es de que en ninguna parte de la Biblia dice eso. Y empiezan con sus pensamientos. Entonces, si no está el pensamiento de Dios, empiezan los pensamientos humanos. Y qué triste, hermanos, es hablar con hermanos que tienen 15 años en la fe y cuando están hablando de sus problemas, parece que estás hablando con un filósofo ateo. No, es que ella, es que esto, es que el otro, es que quién sabe. A todo mundo le echa la culpa. Yo espero que tanta decepción que me ha dado este hombre no provoque en mí que un día lo deje de amar. Hazme el favor. Pensamientos humanistas, condicionando el amor en base a la reacción del otro. Consideremos, hermanos, lo que dice David en el Salmo 19:8, los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Solo la Biblia es la que nos puede decir la verdad para vivir en la verdad, caminar en la verdad y ser transformados conforme a la verdad. La Biblia es la verdad verdaderamente verdadera. Perdóname, no encontré otra forma, ayer lo estaba escribiendo. La Biblia es la verdad verdaderamente verdadera, punto. Todo lo demás es mentira, sea Dios veraz y todos los hombres mentirosos. Pero pues es importante vivir a tu manera, como yo viví a mi manera. Esos que dicen que vivieron a su manera van a llegar al infierno y van a cantar alabanzas. Seguramente la de a mi manera. A mi manera. Si pudieran cantar del dolor que tendrán eternamente, o por lo menos el rey, ¿no? No. Quítate el pensamiento de saduceo. Jesús entonces, como maestro de la palabra de Dios, los reprueba y les dice, esta es su calificación: erráis ignorando la Escritura y el poder de Dios. Espero que el Señor en su gracia siga sacando a esta iglesia del error, porque hoy, hermanos, se está predicando en esta iglesia la verdad. Y yo confío, hermanos, que Dios bendecirá su palabra y no regresará vacía, sino cumplirá el propósito por el cual Él envía su palabra. Cuarto punto, la enseñanza del maestro. Hermanos, esto es maravilloso, porque Cristo hubiera dicho, erráis, ignoráis la Biblia, ignoran el poder de Dios, ahí nos vemos, reprobados. Pero sin embargo se detiene como buen maestro y les dice la verdad, están reprobados, pero les voy a enseñar la verdad. Pero ahora, hermanos, vemos aquí algo muy raro. Porque Jesucristo divide esta enseñanza en dos realidades, una verdad vivencial y una verdad sustentada en la palabra de Dios. Ve esto, la verdad vivencial. Porque en la resurrección, escucha la seguridad del Señor, en la resurrección es evidente, no vamos a discutir si hay o no hay, la hay. En la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. ¡Ah, caray! ¿Dónde dice eso en la Biblia? ¿Dónde dice eso en el Antiguo Testamento? En ninguna parte. Jesús está diciendo algo nuevo. Jesús descendió del cielo. Jesús vivía ahí. Y Él sabe cómo son las cosas en el cielo. Jesús, hermanos, Juan 3:13 dice, nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre, que está en el cielo.
Jesús conocía el cielo, los ángeles, si la gente se casaba allá o no, si había matrimonios, nuevas nupcias, si alguien seguía casado. Hermano, hermana, ¿quieres saber si en la gloria, en la vida eterna, vas a estar casado con la mujer que Dios te dio? O hermana, ¿quieres saber si vas a seguir casada con el hombre que Dios te dio como esposo? Jesús dice, no, allá nadie se casa, ni va a estar casado. No sé cuántos dijeron amén. En la resurrección, en la vida eterna, ni se casarán ni se darán en casamiento, sino que serán todos esos redimidos, serán como ángeles. No serán ángeles, serán como ángeles de Dios en el cielo. Hermano, la única boda que va a haber en el cielo es la boda del Cordero. La boda de Jesucristo con su iglesia es la única. No va a haber bodas en el cielo. La única que se va a dar, según Apocalipsis 19, es la unión, consagración eterna de Jesucristo con su iglesia. Ahí, hermanos, será esa boda. Pero antes de entrar al cielo, Dios disolverá en la resurrección todo matrimonio. Por eso dice en 1 Corintios 7:39, lo dice el apóstol Pablo, que cuando una mujer enviuda, ahí se acabó. Queda libertad de casarse con quien sea. Esta mujer tenía 7 maridos. Tenía un gran problema en el cielo, según los saduceos. Allá esa mujer, en la resurrección, viva con los 7 ahí, ¿cuál será entonces su marido? Y Jesús les dice, ¿saben qué? No se metan en problemas. Les aclaro una cosa, en el cielo nadie está casado, ni se va a dar el matrimonio. El matrimonio en el cielo no existe. Aunque es una institución divina hecha por Dios, porque el matrimonio no es la unión de un hombre y una mujer diciendo es mi matrimonio, sino realmente el matrimonio es la institución de Dios, y lo tenemos que cuidar como tal, es de Dios y no es de los hombres. Cuando los hombres mueran, cuando estén en la gloria, en la resurrección, no habrá matrimonio. Por eso, hermanos, los que estamos casados tenemos que vivir nuestro matrimonio para la gloria de Dios. Los que estamos casados tenemos en esta tierra la responsabilidad de reflejar la relación que tiene Cristo con su iglesia. En Efesios 5:21-36 habla de eso. Pero hermanos, el matrimonio no es para siempre. El matrimonio no es para siempre, pero en esta tierra lo tenemos que honrar, lo tenemos que vivir con la plenitud que enseña la palabra de Dios. Cuando un hombre y una mujer que estuvieron casados aquí llegan a la gloria, allá ya no son marido y mujer, allá son hermano y hermana. Hermanos, yo estoy consciente que voy a encontrarme con Laila porque ella es cristiana, con mi esposa, y procura amarla a pesar de lo imperfecto que soy. Y también ella procura amarme a pesar de lo imperfecta que es. Pero somos de Cristo y nos esforzamos sinceramente por hacer las cosas bien delante de Dios. Pero cuando yo muera y ella muera, hermanos, no nos vamos allá a ver como, mamada, qué bueno que llegaste, gloria a Dios. Qué bueno que llegaste tú. Ahí nos vemos, porque tú y yo ya no somos nada más que hermanos. Aquí nuestro centro no es nuestro matrimonio. Nuestro centro es Jesús. Algunos tenemos un matrimonio hermoso y un día se acabará, disfrútalo. Pero algunos tienen un matrimonio muy feo, muy difícil. Te digo algo, un día se acabará. Trata de arreglarlo. Y también les digo una cosa a los jóvenes que se desviven por ya casarse, o sea, ya me quiero casar, ya,
ya se me va a pasar el tren. ¿Cuántos años tienes? 16, pero ya me urge, ¿no? Ya, y están así, que arden de que ya se casan y están orando, sangrándose las rodillas, porque si no me caso, no soy bendecido y quién sabe qué. Quítate esas ideas de la cabeza. Tienes una idea muy elevada del matrimonio. El matrimonio no es eterno. Pero la resurrección y la relación con Cristo es eterna. Eso es lo más importante. Procura mejor una buena relación con Cristo. No te estoy diciendo que no te cases. Si no tienes el don de la abstinencia, más vale casarse que andarse quemando. Pero no hagas del matrimonio un Dios, porque el mismo Señor Jesucristo dice que un día se acabará. Versículo 30, porque la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. ¿Y a esto qué se refiere? ¿Seremos nosotros iguales a los ángeles? No, tendremos un aspecto similar a los ángeles. Hermanos, los ángeles de Dios no se reproducen. La cantidad de ángeles que hay, hermanos, es exactamente la misma desde que Dios los creó. Los ángeles caídos que van a llegar al infierno y los ángeles gloriosos del Señor que están en la gloria son y van a ser siempre los mismos, no se reproducen. Y de la misma forma, hermanos, cuando lleguemos al cielo no habrá reproducción. Todos los que lleguemos a la gloria seremos eternamente los mismos. En pocas palabras, en el cielo no va a haber relaciones sexuales. Probablemente un joven está diciendo, por eso le digo, hay que aprovechar aquí. Si no tienes el don de la abstinencia, cásate. Más vale casarse que andarse quemando. Hermanos, contesta al Señor con autoridad. Hermanos, estos hombres tenían muchas preguntas. Nosotros tenemos muchas preguntas de la vida. Pero Jesús no tiene preguntas, Él tiene puras respuestas. Jesús no pregunta porque Él lo sabe todo, porque Él es Dios. Él tiene puras respuestas. ¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová? ¿O le aconsejó enseñándole? ¿Quién enseña a Dios? ¿Cuándo Dios llegará a preguntar algo? No, Él es el que contesta. Hermanos, los que tenemos ese guía, ese maestro, ese redentor que es Jesús, tenemos las respuestas a todos los ámbitos de nuestra vida, a todos. Pero ahora, hermanos, si vamos a la recta final, versículo 31, una respuesta bíblica. Pero respecto a la resurrección de los muertos, o sea, ya les aclaré que en el cielo esa hipótesis, ese planteamiento de la mujer casada con 7, eso no existe, eso no se da. Pero en relación a la resurrección, les voy a contestar bíblicamente. ¿No habéis leído? Parece que no. Y estos hombres comían Biblia, pero nada más la leían por arribita. ¿No habéis leído lo que fue dicho por Dios cuando dijo, escucha esto, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Hermanos, ¿qué está haciendo Jesús? Está citando uno de los pasajes de la Biblia que, según a los ojos humanos, no habla para nada de la resurrección. O sea, si uno dice, Señor, si le vas a contestar con la Biblia y con el Antiguo Testamento, hay un montón de pasajes bíblicos con el que le puedes contestar a estos saduceos y taparles la boca. Ve lo que dice aquí, ve lo que dice aquí. Pero sin embargo el Señor se va a un pasaje donde dice, ¿dónde dice resurrección? Éxodo 3:6. ¿No habéis leído Éxodo 3:6? Cuando Jehová dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Hermanos,
En el Salmo 16:10, que está en el Antiguo Testamento, dice: porque no dejarás mi alma en el Seol, en el lugar de los muertos, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Hermanos, eso es resurrección. Salmo 49:9, para que viva en delante para siempre y nunca vea corrupción. Esto habla de resurrección. Este era un buen versículo. Jesús le hubiera dicho: ¿sabes qué? ¿Ya leyeron el Salmo 16:10? ¿Ya leyeron el Salmo 49:9? ¿Ya leyeron el Salmo 73:24? Me has guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria. Hermano, conciso. Pero ¿por qué Jesús cita Éxodo 3:6? Escucha lo que dice Daniel, el profeta. Daniel 12:2. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna, escucha, y otros para vergüenza y confusión perpetua. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Resurrección. Esto era la respuesta. Y Jesús sacó un pasaje que dices: ¿por qué utilizó Éxodo 3:6? Primero, porque los saduceos no creían en los salmos. Porque los saduceos no creían en las profecías de Daniel. Negaban todo eso. Ellos solamente creían en la ley de Moisés. Y Jesús utiliza un pasaje de la ley de Moisés para enseñarles que estaban equivocados. Otro segundo aspecto que yo veo: ¿por qué escogió Éxodo 3:6? Porque en esta sección de Éxodo 3:6, Moisés narra cómo Dios lo llamó en un evento sobrenatural que no creían los saduceos. Hermanos, la zarza ardiente es un evento sobrenatural, un llamado sobrenatural de Dios a Moisés, y ellos no creían en los milagros. No creían en el ámbito sobrenatural de Dios. Pero el tercero es más claro. Por favor, vete a Éxodo 3:6. Ve lo importante de la conjugación de los verbos. Ve lo importante de la conjugación, la gramática. Y dijo: yo soy. No está diciendo yo era, porque se murieron. No, está diciendo yo soy ahora. Yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Yo soy ahora. Y Abraham, Isaac y Jacob ya habían muerto. Oye, si ya se murieron, lo más prudente, lo lógico, lo verdadero hubiera dicho: yo era el Dios de ellos que murieron. Pero él está diciendo: ellos están vivos y están en mi presencia. Yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y Dios de Jacob. Ellos viven en la resurrección. Y por eso Jesús dice: Dios no es Dios de muertos. Los patriarcas están vivos y todos los que creyeron en Dios están en su presencia vivos. Yo soy Dios de vivos y no de muertos. Hermano, hermana, tu Dios va a ser siempre tu Dios, aunque mueras, porque de inmediato te resucitará para su gloria. Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Está diciendo Jesús: un cadáver no adora a Dios, pero ¿qué creen? Estos no son unos cadáveres, estos no están muertos, ¿no? Abraham, Isaac y Jacob están vivos delante de la presencia de Dios y lo están adorando. Último encabezado: la admiración al maestro, versículo 33.
oyendo esto la gente se admiraba de su doctrina, oyendo esto la gente. Y la expresión, hermano, es pusieron atención, entendieron la realidad. No fue de que nada más así, de que están sentados esperando, ¿qué horas son? Ya vámonos, ya se alargó un montón, ya. ¿Qué dijo? ¿Quién sabe? Amén. Que la alabanza, la ofrenda y vámonos. No, se sentaron, escucharon, entendieron y se admiraron. Yo creo, hermano, hermana, que si tú entendiste esto, ahorita estuvieras maravillado. La muerte no se va a enseñorear de ti. Hermanos, nosotros nunca vamos a morir eternamente. Nunca. Ellos se admiraron porque el que tenían ahí enfrente era el admirable, el consejero, el Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Ellos se admiraron porque Jesús les predicó la verdad, hermanos, de la resurrección. El que cree en Cristo debe de tener la certeza de que como Él fue levantado entre los muertos y se resucitó al tercer día por el poder de Dios, con ese mismo poder Dios nos levantará, hermanos. Nosotros resucitaremos. Por eso, hermanos, esto te debe de dar paz y certeza. Es que si me muero de COVID, vas a resucitar. Es que me voy a morir, sí, te lo por seguro. Algo que hay seguro en la vida, hermano, son dos cosas. Bueno, dicen por ahí, morirse y pagar impuestos, ¿no? Pero algo que tenemos seguro en la vida, hermanos, si es que el Señor no regresa antes, es que vamos a morirnos. Pero ten algo por seguro, que si tú estás en Cristo, tú resucitarás para gloria y honra de Él. El destino final de nuestras almas, hermanos, no será una tumba, será la presencia perfecta y eterna de nuestro Señor. Hermanos, cuando un creyente muere, se va de inmediato a la presencia de Dios. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso, le dijo Dios a ese ladrón que estaba en la cruz. Hoy, no mañana, no le entrarás en un estado de levitación o adormecimiento o al purgatorio, como dicen los católicos. Eso es falso. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Y allí estará nuestra alma, hermanos, guardada en la gracia, en la presencia de Dios. Aunque nuestro cuerpo quede ahí y se esté despedazando, haciéndose polvo, cuando el Señor regrese, levantará nuestro cuerpo en perfección. Lo levantará incorruptible. Ya no habrá pecado, hermanos, que destruye todo. Y nuestro cuerpo será preparado para la eternidad, un cuerpo perfecto para la eternidad. Y tomará nuestra alma perfecta, redimida, y los unirá en la glorificación de nuevo, y unirá nuestra alma con nuestro cuerpo, y volveremos a ser seres humanos en un paraíso renovado, y nos pondrá Dios en esa nueva sociedad donde ya no habrá llanto, ni dolor, ni hambre, ni enfermedad, ni sufrimiento. ¿Tú que creías que me muero y me voy al cielo con mi arpa y ahí voy a estar aburrido con tal de que no se me caiga el arpa ya? Con eso es todo. No, estás bien equivocado. Lee la Biblia. Pero ¿sabes qué? Y termino con esto. De repente hay cristianos saduceos. Porque piensan que las promesas de Dios, de cero enfermedad, cero dolor, cero padecimiento, la promesa de Dios, porque Dios promete gozo, paz, prosperidad, bonanza, promete una vida y una vida en abundancia, creen que son para ahora y se exigen para ahora. Hoy decreto que soy sano en el nombre de Jesús.
quizá no. Y a lo mejor te vas a morir de eso. No es deseo, pero Dios sabe lo que hace. Hermanos, ¿Dios puede sanar todas las enfermedades? La respuesta es que sí, excepto la última. Excepto la última. A lo mejor un día tu corazón le da un paro, o a lo mejor una enfermedad respiratoria fue la última y ahí quedaste. Pero las promesas que Dios da, hermanos, prácticamente todas son para vivirlas allá, no aquí. Y aquí lo que nos dice el Señor es que tengamos paciencia, que soportemos con esperanza, que no seamos como aquellos que no tienen esperanza, hermanos. Nuestro hermano Toño, se murió de COVID y ahí está su viuda, amada. Y ha sido difícil. Pero ella tiene esperanza, porque Toño, ¿qué crees, hermana? Está en la gloria. Y Silvita va a llegar a verlo. Y lo va a identificar. ¿Es triste? Pues sí, es triste. Pero mi tristeza no es la que no tiene esperanza. Tengo esperanza que voy a volver a ver a Toño. Pero lo más grande, hermanos, es que los voy a ver a todos. Si yo me voy mañana, hermanos, qué bueno. Pero los voy a volver a ver. Tenemos esperanza de vida eterna. Pero tú que no estás en Cristo, tú que a lo mejor eres saduceo, que dices, creo en Dios, pero no en todo. Yo nada más vengo a oír porque se me hace interesante. O tú que dices, cuando me muera ahí queda todo. O sea, ahí acaba todo. Quiero decirte lo que dice Daniel 12:2. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Si tú no crees en Cristo, tú vas a resucitar, pero en un ámbito de vida eterna que va a ser horrible eternamente. Por eso hoy le pido a Dios que te arrepientas y que vayas a Cristo en arrepentimiento y fe, creyendo que Él es el único que te puede salvar de la ira de Dios, de la condenación eterna del infierno. Cree hoy en Cristo, porque mañana tú no sabes si vas a estar. Tú no sabes si vas a estar. Hermanos, el verdadero valor de esta doctrina no es que simple y sencillamente vamos a vivir después de la muerte, porque hasta los impíos van a vivir después de la muerte. Ese no es el verdadero valor de esta doctrina. El verdadero valor de la doctrina, hermanos, es de que tú tienes el camino ya abierto para ir a la santidad de Dios. Anímate a vivir santo desde ahorita. Anímate a vivir ese camino de eternidad desde ahorita y no cuando me muera. Cuando me muera ya seré santo perfectamente. Sí, solamente ahí. Pero ¿por qué no te esmeras desde hoy a vivir en una plenitud en el Señor? Vamos a resucitar. Y eso, hermanos, es maravilloso. ¿Habrá resurrección? Jesús contesta, sí, sí la habrá. Yo resucitaré y todos los que creen en mí resucitarán junto conmigo. Amado Señor, te damos gracias por tu palabra, gracias por esta enseñanza tremenda, Señor. Qué maravillosa enseñanza ya antes, Señor, de subir a la cruz. Es miércoles, Señor, era un miércoles. Venía el jueves y el viernes, Señor, tú serías crucificado. Morirías, Señor, y el sábado estarías muerto. Pero el domingo, ese domingo glorioso, resucitarías, Señor, para dar la evidencia de que tú, Señor, eres Dios.
que moriste como hombre en la cruz, pero que resucitaste como Dios al tercer día, que el poder de Dios, del Padre, te levantó entre los muertos, Señor, para gloria y honra de Él. Señor, es evidente que tú eres Dios y que el cristianismo es la religión verdadera, la única que lleva al cielo, la única, Señor, que abre la puerta, Señor, por gracia y misericordia tuya. Señor, te damos gracias. Y te pedimos, Señor, que abandonemos en nuestra mente ese pensamiento de bendiciones hoy y ahora, creyendo que solamente son para esta vida, Señor. Quita de nuestras mentes esos conceptos equivocados que limitan, Señor, nuestra vida, creyendo que solamente es de este lado de la gloria. Haznos entender, Señor, la realidad que tenemos una vida eterna del otro lado de la gloria. Señor, glorifícate, Señor, a través de tu palabra y transforma nuestros corazones para gloria y honra tuya. Amén. Amados hermanos, nos ponemos de pie y prepara tu ofrenda. Alabemos al Señor a través de nuestra ofrenda y a través de un cántico. Oremos, hermanos, por las ofrendas. Les pido que nos pongamos de pie. Señor, te alabamos y te damos gracias. No solamente con cánticos, Señor, no solamente, Dios, con nuestras ofrendas, sino con todo nuestro ser, Señor. Te damos gracias y reconocemos tu bondad. Reconocemos, Señor, que tú eres el dador, Señor, y de tu mano tomamos y de tu misma mano, Señor, te damos. Tomamos y te damos. Señor, gracias por el trabajo que nos das, gracias por la economía que tenemos, Señor. Y a través de esto, Señor, de esta ofrenda que damos con corazón, con libertad, no por imposición, sino con alegría, expresamos nuestro amor hacia ti, para que este recurso, Señor, sea útil para mantener a esta iglesia, Señor. Que pueda servir, Señor, para ayudar a las viudas, a los desamparados. Que pueda servir también, Señor, para suplir las necesidades materiales de este lugar, Señor. Te alabamos y ofrendamos en este momento en tu nombre, Señor. En una sola voz, en un mismo corazón, te adoramos, te adoramos. En una sola voz, en un mismo corazón, te adoramos, te adoramos. En una sola voz, en un mismo corazón, te adoramos, te adoramos. En una sola voz, en un mismo corazón, te adoramos, te adoramos. Aleluya al Rey, aleluya
eco en nuestras almas, Señor, y podamos vivir con la esperanza de la vida eterna, Señor. Que proyectemos, Señor, nuestra mente a la eternidad, Señor, juntamente contigo, no temiendo, Señor, a nada, ni siquiera al último adversario, Señor, a la muerte, a la enfermedad, al sufrimiento, sabiendo, Señor, que tenemos la garantía, y no por nosotros, sino por tu obra, de que, Señor, después de la muerte viviremos eternamente contigo y para gloria y honra tuya. Gracias, Señor, por tu palabra en esta tarde, en el nombre de Cristo. Amén. Sí. Hermanos, nos sentamos 2 minutitos más. Les agradezco su paciencia. Nada más para decirles que tenemos la mesa de libros. Veía hace ratito, gracias a Dios, nuestras hermanas tienen esa mesa muy bien surtida, con muy buenos libros. Veo ahí el comentario bíblico de W. Brisby. Si es un libro caro, acuérdate que estos libros son académicos, no son payasadas, sino realmente son buenos libros, y entre más gruesos, más buenos, pero más caros. Pero si te llevas ese comentario bíblico de Brisby, es un muy buen comentario bíblico, te lo puedes llevar y puedes dejar una parte, después, dejar la otra parte. Ahorita con esta cuestión de la resurrección, no, págala de este lado de la gloria, no queremos estarte allá, pues ya ni nos vamos a acordar de que debes, ya no habrá amargura. Entonces, por favor, acércate a la mesa, llévate buenos libros. Tienes que profundizar en el conocimiento de la palabra, si no te vas a quedar como un saduceo, muy corto en el entendimiento de la palabra. Te invito a que pases. También te invito a que pases por el diario de esta semana. Estamos ya en el diario 8. Nuestro hermano Oscar, gracias a Dios, continúa ahí mandando el diario. Mandó el diario 8 de 16. Llévatelo para que puedas tener un estudio de la epístola a los Gálatas. A lo mejor alguien se pregunta, ¿cómo empiezo? O a lo mejor hoy dijo, quiero empezar a tener conocimiento de la palabra, para no ignorar a Dios, no ignorar su poder. Creo que podrías acercarte con las hermanas y pedirles el diario 1 de Gálatas. También tenemos el de Eclesiastés. Llévate el diario 1. Llévate el de los Hebreos, que se escribió también, muy bueno. Llévatelo para que puedas tener ese conocimiento de la palabra de Dios. Pero estudia la palabra de Dios diario. Escudriña la palabra de Dios. No solamente leas, sino escudriña. Estudia, medita, proclama, memoriza y vive la palabra de Dios. Otro anuncio que quiero darles es de que mañana en la mañana subo la siguiente oración, hermanos. Me estoy como que ajustando a tiempos. Gracias a Dios tengo mucho trabajo en la iglesia. El lunes, gracias al Señor, estoy preparando a un grupo de hermanos, ahí discipulándolos. El lunes, el martes tengo estudio en el seminario de idiomas bíblicos. El miércoles tengo el estudio aquí, con ustedes, gracias a Dios. El jueves tengo otra vez estudio en el seminario de idiomas lenguas bíblicas. Y el viernes tengo el estudio de la mortificación del pecado de John Owen. El sábado preparo la predicación, la enseñanza para el domingo, y el domingo pues es el domingo, ¿verdad? ¿Qué les puedo contar? Gracias a Dios, hermanos, pues estamos muy bendecidos con mucho trabajo, pero no dejamos de subir las oraciones. El día de mañana a mediodía seguramente les comparto por las redes sociales y por el WhatsApp la siguiente oración. Hoy en la mañana, en la madrugada estuve redactándola, fue maravilloso, tuve un momento hermoso con el Señor y me dijo a través de su palabra cómo orar por una persona que está enferma, que no es cristiana. Entonces creo que va a ser de gran bendición. Se los comparto el día de mañana para que lo escuchen y lo compartan. Hermanos, los amamos, Dios los bendiga y nos vemos el miércoles.